Buenas tardes, vamos a empezar la clase. Señorita León, ¿usted tenía una duda? Pero pregunta a usted, gracias. Licenciado, Sí. antes de comenzar la clase, en estos días estuve viendo algunas de las excepciones previas que se puede interponer. En el caso de la litispendencia, ¿cómo se integraría la petición de fondo? En caso de que se plantee excepción previa de litispendencia, se me ocurriría que en su momento procesal oportuna se dicte resolución que declare por lugar la excepción previa de litispendencia y en consecuencia, ¿qué consecuencias se podrían producir? No podemos ponernos a ver, le voy a responder la de la independencia, pero si tiene las mismas dudas respecto a todas las demás. No, sobre está esto, mal. no sobre esto. Con la litispendencia específicamente hay un artículo 540 o 543 del Código Procesal Civil Mercantil que se refiere a la litispendencia. Y entonces dice que cuando hay litispendencia se declara la improcedencia del segundo juicio y se condena al actor en custodia de su perjuicio. Y eso es lo que Esa es la consecuencia. la petición de fondo. Yo tengo una duda en cuanto a los incidentes del juicio oral. En el artículo dice que en todo caso se verá por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidente de nulidad que se plantea deba resolverse inmediatamente. No entiendo, digamos, cuál es, a qué se refiere ya en el proceso esa resolución inmediata que, digamos, de una manera u otra omite esas 24 horas. En realidad la norma no tiene mucho sentido, porque como debería funcionar y como normalmente funciona en la práctica, es más o menos lo mismo que pasa si usted es demandante, yo soy demandado y usted en la primera audiencia amplía su demanda, que me dan la opción a mí de contestar la demanda en algún momento si yo quiero, o de pedir que se suspenda la audiencia y se señale una nueva. Entonces, de la misma forma tendría que funcionar siempre en el caso del juicio oral, porque si siguiéramos esta parte de la norma y dijéramos hay algunos casos en los cuales el incidente de nulidad tiene que resolverse inmediatamente y por lo tanto no hay 24 horas. ¿Eso qué querría decir? Que entonces la parte contraria a aquella que promovió el incidente tendría que evacuar su audiencia en ese mismo momento. Pero la norma dice que cuando el incidente de nulidad deba resolverse inmediatamente y cuando de conformidad con la ley el incidente de nulidad debe resolverse inmediatamente no lo dice. Entonces es una norma que en realidad no tiene aplicación, aunque bueno, no tiene mucha aplicación, aunque uno no puede descuidarse, digamos, porque yo por lo menos tuve un caso en el que nosotros planteamos una demanda de un asunto que se tramitaba en juicio oral. La parte demandada planteó excepciones previas. Entonces el juez dice, bueno, tiene la palabra el abogado de la parte demandante. Y yo le digo, señor juez, me voy a coger al plazo de 24 horas. La respuesta del juez fue, ¿cuál plazo de 24 horas? Aquí evacuó su audiencia en este momento. Uy, yo procedo a dictar el auto. Entonces, en ese punto, tiene usted dos opciones. O se pone a pelear con el juez, plantea una nulidad o hace lo que quiera, o evacúa su audiencia. Lo más práctico en un caso como ese es ordenar sus ideas y evacuar la audiencia, que fue lo que yo hice. Entonces, me imagino que el juez lo que estaba haciendo en ese caso era aplicando esa norma, pero como le digo, no hay suficiente contexto normativo como para poderla aplicar, porque no hay una norma que me diga cuándo el incidente de nulidad debe resolverse inmediatamente, ¿no? Es que a mí me surgía la duda porque, digamos, si yo soy demandado y yo estoy interponiendo la excepción previa, yo preferiría que el demandante no tuviera argumentos y no tuviera, digamos, ese plazo para preparar su fundamentación, y entonces como que de una forma omitirlo dentro de las peticiones, digamos, a propósito, para que pues no la tome en cuenta y le diga al demandante que la responde inmediatamente. ¿Podría tratar de argumentar usted que, exponiéndolo incluso en los hechos, que ese incidente de nulidad se tiene que resolver inmediatamente? Por lo tanto, amparado en esa norma, pide usted que no se dé audiencia por 24 horas, sino que la tenga que evacuar de una vez. Pero como le digo, no hay
suficiente contexto normativo como para poder sostener eso, porque no hay una norma que le diga este incidente o esta nulidad se tiene que resolver inmediatamente. ¿Alguien en general tiene alguna otra duda del juicio oral? ¿No? Bueno, yo viendo nuevamente los videos de la clase, Ajá. no me queda muy claro lo que es referente a lo competencia en cuanto a cuantía en el ramo de familia. Ah. No sé si me podría explicar brevemente, tal vez no tan amplio como fue la clase, pero sí de manera breve, como es el tema de la cuantía. En materia de familia, dijimos que lo que ocurre después de toda esta evolución es que no quedó menor cuantía en materia de familia, sino que simplemente nos quedamos con mayor cuantía y con ínfima cuantía. Luego dijimos que, a diferencia de lo que pasa con los procesos civiles, la cuantía en familia nunca le va a determinar a usted la vía procesal, porque en materia, digamos, veamos por partes. En nuestra rama del derecho procesal, digamos, vemos asuntos mercantiles, asuntos estrictamente civiles y asuntos de familia. Entonces, en cuanto a los asuntos mercantiles, usted sí puede llegar a tener ínfima cuantía, menor cuantía y menor cuantía y mayor cuantía, pero la división entre ínfima y menor cuantía no le sirve, porque o usted tiene una vía procesal específicamente señalada y entonces sigue la que tiene específicamente señalada, o si no la tiene, sigue la vía del juicio sumario independientemente de cuál sea la cuantía. Entonces la división entre ínfimo y menor no le sirve para nada. Le sirve la división entre menor y mayor para efectos de determinar si el juez competente va a hacer el despacho a distancia. Hasta ahí vamos bien. Luego tenemos los asuntos estrictamente civiles. En los asuntos estrictamente civiles igual tenemos ínfimo cuantía, menor cuantía y mayor cuantía. Pero en estos la distinción entre esas tres sirve. Al igual que en los mercantiles, la división entre menor cuantía y mayor cuantía, y señala a ustedes que el asunto lo podemos hacer de paso a distancia. Pero además, en los asuntos estrictamente civiles, si usted ya agotó todas las otras posibilidades de asignarle una vía procesal al asunto y no la tiene, la cuantía le señala la vía procesal. Entonces, si es un asunto de ínfima cuantía, sigue un juicio oral de ínfima cuantía. Si es un asunto de menor cuantía, sigue un juicio oral común y corriente. Y si es un asunto de mayor cuantía, sigue un juicio ordinario. En materia de familia, por cómo fueron evolucionando las cosas, no existe ya menor cuantía, porque la ínfima cuantía, digamos, superó a lo que en su momento era la menor cuantía. Nos quedamos sin menor cuantía, solo tiene usted ínfima cuantía, mayor cuantía, nada más. Luego, eso le sirve a usted únicamente para la determinación de la competencia. Para la determinación de la vía procesal aplicable, no. ¿Qué? Normalmente, por decirlo de alguna forma, en un 99% de los casos, los asuntos que tienen cuantía, tienen un valor determinado o determinable en familia, son asuntos relativos a la obligación de procesar alimentos. Entonces, en esos casos, pues ya tiene usted su vía procesal señalada. Si es un tema en donde la pensión alimenticia ya está fijada, pues dependiendo del momento en el que esté fijada, usted podrá seguir un juicio ejecutivo o una ejecución de debida de premio para ejecutar las pensiones alimenticias atrasadas. Y si no está fijada, sin un juicio oral de ejecución de pensión alimenticia, siempre sin importar la cuantía, será uno de esos tres caminos. Luego podrán haber algunos otros asuntos de familia que pudieran tener cuantía, como por ejemplo la rendición de cuentas. Si usted ya sabe específicamente que quiere rendición de cuentas sobre esta cantidad de dinero, que producto de esa rendición de cuentas espera un saldo de tanto, entonces podría tener
un valor determinado y tener una cuantía, pero igual ya tiene una vía procesal específicamente señalada, que es la del juicio oral de rendición de cuentas. Luego, fuera de eso, creo que no es posible pensar en algún otro asunto de familia que pudiera tener cuantía. Entonces, solo nos quedamos en estos temas. Entonces, la cuantía a usted en familia, para lo único que le sirve es para determinar quién es el competente. Entonces, déjeme un segundito para localizar aquí la norma. La norma actualmente lo que dice el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que señala la cuantía para estos casos dice: los juzgados de paz de los municipios del departamento de Guatemala son los competentes para conocer los asuntos de familia de ínfima cuantía. Asimismo, los jueces de paz de los municipios de los demás departamentos en donde no hubieren jueces de primera instancia de familia o jueces de primera instancia de trabajo y previsión social de familia conocerán también los asuntos de familia de ínfima cuantía. La cuantía se encuentra fijada en el acuerdo 697, que es lo de los 6.000 quetzales. Entonces, ¿qué quiere decir esto poniéndolo tal vez en términos más sencillos de lo que hicimos la vez pasada? Para que un juez de paz pueda conocer de un asunto de familia, se necesita un requisito 1, que es que el asunto no sea de más de 6.000 quetzales. Y se necesita un requisito 2, y ese requisito 2 es una de dos opciones. Entonces, el primer requisito es eso, no más de 6.000 quetzales. Eso siempre lo tiene que cumplir. Luego, el segundo requisito es cumplir alguno de estos dos supuestos. El segundo requisito se refiere a la ubicación del juzgado de paz. Entonces, la primera opción podría ser que sea un juzgado de paz ubicado en un municipio del departamento de Guatemala. Cualquiera de los municipios del departamento de Guatemala. Si usted tiene un juzgado de paz, ese juzgado de paz puede conocer asuntos que sean de 6.000 quetzales. ¿Sí? La otra opción, que sea un juzgado de paz de algún municipio de cualquier otro departamento que no sea Guatemala, pero en ese caso, que en ese municipio no haya juez de familia. Si hay juez de familia en cualquier departamento que no sea Guatemala, usted tiene que acudir al juez de familia independientemente de cuál sea la cuantía. Entonces, digamos, en el municipio de, pudiera ser, de San Raimundo, municipio del departamento de Guatemala, ahí si usted tiene un asunto que no exceda de 6.000 quetzales, lo puede tramitar pues de paz. ¿Sí? Sigamos aquí, siempre en esta literal. En el municipio de Guatemala, si usted tiene un asunto que no exceda de 6.000 quetzales, lo puede tramitar ante de paz, aun cuando en el municipio de Guatemala sí hay jueces de familia. ¿Sí?
¿Sí está ahí? Ahora, la otra opción, un municipio de cualquier otro departamento, el departamento de Zacatepeques. Si usted va ante el juez de Zumpango, Zacatepeques, y ahí no hay juez de familia, entonces, como no hay juez de familia, se cumple el requisito, y si su asunto es de no más de 100,000 quetzales, se puede tramitar el asunto ante el juez de paz. ¿Sí? ¿Sí o ya de correo? Zumpango, Zacatepeques, ahí no hay juez de familia. Y además es un municipio de otro departamento, que no es Guatemala. Entonces, tenemos cumplido este requisito. Como tenemos cumplido este requisito, si su asunto no excede de 6,000 quetzales, usted lo puede tramitar ante el juez de paz. No tiene que irse ante el juez de primera instancia departamental para tramitar el asunto, puede tramitar ante el juez de paz. Ahora, mismo departamento, Zacatepeques, pero ahora el municipio del antiguo Guatemala, en donde sí hay juez de familia. Ahí, como sí hay juez de familia, ya no se cumple este requisito. Entonces, no importa si su asunto es de más o de menos de 100,000 quetzales, usted no puede tramitar el asunto de paz, tiene que ir ante el juez de familia. Y el departamento de Guatemala sí tiene que, puede ser de paz, puede ser. Lo que pasa es que en el departamento de Guatemala no importa si usted tiene juez de primera instancia o no. Lo único que tiene que cumplir es que su asunto no exceda de 100,000 quetzales. Pero yo tengo una duda, aquí en el municipio de Guatemala hay jueces de paz de familia. No sé si perdí. Jueces de paz de familia. O sea, paz civil. Hay jueces de paz civil, jueces de paz de familia. Pero, yo no conozco. No, pero por eso es que me preguntaba, porque digamos que son 6,000, menos de 6,000 quetzales, ¿de quién lo tramita? Paz civil. Paz civil. Ajá. O en aquellos municipios que no tienen dividido el juez de paz en civil y penal, ahorita aquellos municipios que no tienen dividido el juez de paz en civil y penal ante el juez de paz. Sí, perdón. Una consulta, porque fíjese que a mí me ha tocado hacer unos despachos donde dice juez de paz civil, familia y trabajo del municipio de Villacanal. Ajá. Se denomina así, juez de paz civil, familia y trabajo. Si así lo crearon, sí. Lo que pasa es que usted siempre, para dirigirse a un tribunal, siempre lo que tiene que ver es cómo está el acuerdo de su creación. Porque, por ejemplo, la mayoría de juzgados civiles en los departamentos se llaman un juzgado de primera instancia civil y económico coactivo del departamento, de lo que usted quiera. Entonces, si usted va a tramitar un asunto civil, a usted el tema económico coactivo no le interesa, pero el nombre del juzgado es primera instancia civil y económico coactivo. Y así, por ejemplo, usted presenta su demanda. Si la presenta solo ante el juez de paz de primera instancia civil de Chimaltenango, por ejemplo, lo más probable es que ni siquiera le pongan el sello de recibido, le digan, mire, compone su demanda porque no tiene bien el nombre del tribunal. Entonces, uno siempre se guía por el nombre del juzgado. Solo, ahorita voy con usted, Ana Raquel, solo quiero ver si quedó claro aquí, creo que no. ¿Sí? Gracias. Ahora sí. Yo tenía una duda tal vez práctica para efectos de la clase. Ajá. No poner así como un municipio en el examen que no sepamos dónde hay un juez de familia o un juez de paz, porque no tengo idea de dónde podría conseguir un listado o algo así para saber dónde hay y dónde no hay, o si se sabe o algo así. Porque si no, está mal puesto, ¿me entienden? Le mandamos el rastro. No, tampoco se trata de hacer algo tan salvaje. Hay cosas que sí son obvias. Por ejemplo, todos los municipios que son cabeceras departamentales tienen juez de primera instancia. Tienen juez de primera instancia de todo. Desde primera instancia civil, de primera instancia penal, tribunal de sentencia penal, de trabajo y de familia. Entonces, ahí no hay pierde. Ya los otros municipios, tampoco nos vamos a hacer tantas bolas. O sea que las cabeceras municipales es como que si estuviéramos en el departamento de Guatemala, o sea, solo miramos la frontera. O sea, sí hay de familia. No, es al revés. Lo que pasa es que en todas las cabeceras departamentales hay juzgado de familia. Entonces, por eso les ponía en Zacatepeques, la cabecera departamental del antiguo Guatemala, ahí hay juzgado de familia. En Escuintla, el municipio de Escuintla, la cabecera departamental, tiene juzgado de familia. En Izabal, Puerto Barrios, tienen juzgado de familia. En Petén, Flores, tienen juzgado de familia, y así con todos. Entonces, la distinción es esto. Si usted está en el departamento de Guatemala, no importa qué municipio sea,
incluyendo la capital, y por lo tanto no importa si tiene o no tiene juez de familia, juez de primera instancia. Usted de todos modos puede tramitar su asunto ante el juez de paz, siempre que no exceda de 6.000 quetzales. Entonces, digamos, aquí en la ciudad capital, si usted tuviera un asunto que no excediera de 6.000 quetzales, puede tramitar su asunto ante el juez de paz, a pesar de que hay juez de familia. La cuestión también es que no es muy probable, y hablando de cuestiones prácticas, ya no es muy probable ver asuntos de esa cuantía, porque eso quiere decir una pensión alimenticia que no excediera de 6.000 quetzales al mes. Es un poco difícil que se vea, aunque sí hay casos así, sobre todo en el interior. Entonces, en el departamento de Guatemala es eso, no importa cuál es el municipio, de los 16 o 17 municipios que tiene el departamento, en cualquiera de todos, si su asunto no excede de 6.000 quetzales, usted puede ir al juez de paz, o tiene que ir al juez de paz. Ahora, en cualquier otro de los 21 restantes departamentos, la situación usted ya tiene que hacer una diferenciación. Si usted tiene juzgado de primera instancia de familia en ese municipio, no va al de paz, aunque su asunto no exceda de 6.000 quetzales, va al de familia. Digamos, creo que está solicitando en Villanueva, pero excede de 6.000, entonces tengo que venir al departamento de Guatemala a tramitarlo acá. Si Villanueva no tiene, lo que pasa es que en el departamento de Guatemala sí hay varios municipios que tienen juez de familia. Villanueva no sé si tiene o no tiene. Si no tiene juez de familia, tiene que venir acá. Si tuviera, se queda en el juzgado de familia de Villanueva. Por eso la ponía en Misco, porque Misco sí tiene. Misco, por ejemplo, sí tiene juez de familia. Entonces ahí no tiene usted necesidad de venir hasta acá. Entonces, para todos los demás departamentos es lo mismo. Si en el municipio no está el juzgado de familia y cuantía excede los 6.000 quetzales, que aún quiera por supuesto. de la cabecera departamental. Si la cuantía excede de 6.000 quetzales, no importa cuál de los, ahora con esos últimos que quedan, ya no sé cuántos son, pero son como 338 municipios, no importa cuál de todos, usted tiene que ir al juzgado de primera instancia. Si tiene casualmente juzgado de primera instancia en el municipio donde está, pues magnífico, y si no, tendrá que viajar a la primera instancia que le corresponde. ¿Primera instancia de familia? Por eso, de primera instancia de familia, es que el juzgado de familia tiene categoría de juzgado de primera instancia, entonces tiene que ir al juzgado de familia. Ahora, el problema que da es nada más cuando los asuntos no exceden de 6.000 quetzales, ver si los puede tramitar ante el juez de paz en algunos casos, o si de todos modos tiene que ir al de familia en otros casos. ¿Más dudas en general del juicio oral? Yo tenía una duda en cuanto a la petición de fondo de una contestación de demanda de una remisión de fondo. No, de una división de la cosa común. Ajá. Porque ahí estaba viendo las clases y usted había dicho que normalmente no se seguía el juez ya no seguía conociendo la contestación de la demanda, a menos que lo pidiera el demandado. Pero, o sea, para redactarla, ¿qué pide uno? O sea, si uno se está oponiendo a la división, ¿sería sinuar la demanda y como en consecuencia que se declare no se pide una consecuencia o que no se divida? No, es que aquí ya me mezcló dos cosas, porque me empezó a hablar de la petición de fondo de la demanda y ahora me está hablando de que se supone la división. De la contestación de la demanda. La contestación de la demanda. Ajá, que cómo... Es que cuando usted contesta la demanda, siempre sabe por dónde va a recorrer el resto del trámite del proceso. Por lo menos sabe si usted va a querer discutir el tema de fondo, digamos, si se divide o no se divide la cosa, o si lo que va a querer discutir es únicamente el proyecto de partición. Entonces, cuando usted contesta la demanda, no tiene mucho problema en ese sentido. Tal vez se quiere para ir por el orden, veamos qué pasa cuando usted presenta su demanda. Cuando usted presenta su demanda, hay dos cosas. Para empezar, igual que en cualquier otro proceso, usted no sabe si el demandado se va a oponer o no se va a oponer, y en su caso se va a plantear, por ejemplo, excepciones perentorias, o se va a plantear la convención, o qué va a hacer. Entonces, usted hace una demanda. En cualquier otro caso, olvidémonos por un momentito del juicio de rendición de cuentas.
En cualquier otro caso, ¿usted cómo hace su petición de fondo? ¿Pide que le declaren con lugar la demanda? ¿Usted esperaría alguna consecuencia de que el juez le declarara con lugar su demanda? Y de esa consecuencia. Y además pide que contenga la otra parte al pago de las costas. Entonces no importa qué haga el demandado, digamos, eso estaría cubierto con esa contestación de demanda. Ya solo si el demandado, por ejemplo, planteara excepciones perentorias, después cuando usted, hablando de otro juicio que no sea oral, cuando usted presenta su alegato en el día y hora para la vista, usted pedirá que declaren sin lugar a excepciones perentorias, porque eso no hay una oportunidad en todo el resto del proceso que tenga para hacerlo. En el juicio oral no tiene ni siquiera eso, porque no hay vista. Si hubiera reconvención, pues entonces no sé si la van a emplazar y va a tener la oportunidad de pedir lo que tenga que pedir con respecto a esa reconvención. Ahora, en un juicio oral de división de la cosa común, cuando usted presenta la demanda, tiene la misma incertidumbre de que no sabe qué va a hacer el demandado, pero además tiene una incertidumbre en el sentido de que usted ni siquiera sabe cómo va a ser el proyecto de partición que va a presentar el notario partidor y por lo tanto ni siquiera sabe si usted mismo va a estar de acuerdo o en desacuerdo con ese proyecto de partición. Y luego no sabe si la otra parte va a estar de acuerdo o no con ese proyecto de partición, porque de eso va a depender qué es lo que va a pasar con el proceso. Entonces, pudiera ser que las dos partes resulten estando incluso de acuerdo con el proyecto de partición. Pudiera ser que alguna de las dos partes, usted mismo o la otra parte, se oponga a ese proyecto de partición. O pudiera ser que incluso la parte demandada se oponga a la demanda como tal. Entonces, usted tiene que hacer una petición de fondo que en principio cubra lo general, lo que quedaría cubierto con cualquier otra demanda, en el sentido de pedir que le declaren con lugar su demanda, las consecuencias que de ello derivarían y que además contengan a la otra parte del pago de costas procesales. Pero además tiene que prever usted en su petición de fondo la posibilidad de que las dos partes estén de acuerdo con el proyecto de partición y que entonces el juez ni siquiera dicte sentencia sino lo apruebe en un auto. Entonces, ¿qué hace usted? Usted presenta su petición de fondo partida en dos, por ejemplo, de alguna forma, presentándole dos opciones al juez. Primera opción, usted dice que si no hubiera oposición, se dicte el auto que el derecho corresponde, en la cual se declara. Aprueba el proyecto de partición, ahí sí necesariamente piden que se apruebe, porque no hubo oposición, los dos estamos contentos con este proyecto de partición, entonces piden que se apruebe el proyecto de partición, que se mande protocolado por el partidor y que en su caso se inscribe en el registro público que corresponda, si es que estuviéramos dividiendo un inmueble, por ejemplo. Entonces ahí tiene que ir la primera opción. La segunda opción es si hubiera oposición. Si hubiera oposición, se dicte la sentencia que en derecho corresponde, en la cual se declara. ¿Qué pediría en cualquier otra demanda? No, en cualquier otra demanda. Con lugar, que declaren con lugar su demanda, es lo que tienen que pedir. Entonces pide, si hubiera oposición, se dicte la sentencia que en derecho corresponde, en la cual se declara con la demanda. Porque si yo estoy planteando una demanda de partición, pues se supone que la partición es procedente. Ya el cómo tal vez lo podemos discutir, pero el que se va a partir el inmueble es lo que yo quiero. Entonces que se declare con lugar la demanda. Luego pide una siguiente, que es lo siguiente que pediría en cualquier otro proceso. Sería la... No, en cualquier otro proceso. ¿Qué más? No, después de pedir que le declaren con lugar su demanda, ¿qué tiene que pedir usted? Consecuencias. Entonces, ¿cuál es la consecuencia aquí? Aquí sí ya depende. En consecuencia, según el caso, se apruebe o se apruebe el proyecto de partición y de ser necesario se le hagan las modificaciones correspondientes. Una siguiente, que de ser necesario se mande a protocolar el proyecto por el notario partidor, y una siguiente que se condene a la parte demandada al pago de costos procesales. Y se acabó. Esa es su petición de fondo, si usted está planteando la demanda. Ahora le respondo lo que usted preguntaba, que es ¿qué pasa si usted contesta la demanda? Como le decía yo al inicio, si usted contesta la demanda, usted ya sabe si se está oponiendo a la demanda como tal, a la existencia de la partición, o si solo va a querer discutir el proyecto de partición. Si está contestando la demanda,
normalmente sería porque sí tiene una oposición a la demanda como tal. Entonces, olvidándonos del juicio de rendición de cuentas, en cualquier otro caso, si usted contesta la demanda, ¿qué pide de fondo? Ah, ¿qué más? No hay consecuencia de nada, por supuesto. O sea, si usted solo contesta la demanda en cualquier proceso, solo pide que se aclare por sin lugar la demanda, se condena la otra parte de las cosas. Si además de contestar la demanda planteó alguna excepción perentoria, entonces primero pide que le aclare por lugar su excepción perentoria, la consecuencia que ello daría, que declare sin lugar la demanda, las cosas. En este caso, funcionaría algo parecido, solo con un pequeño agregado. Supongamos que usted solo va a contestar la demanda. Entonces usted contesta la demanda y como petición de fondo pide que se declare sin lugar la demanda, pero además tiene aquí usted un tema. Si en cualquier otro proceso, si usted es demandada, contesta la demanda en sentido negativo, pidiendo obviamente que la declaren sin lugar, pero el juez declara con lugar la demanda, pues usted ya está cocinada, pues se puede resolver algo totalmente contrario a lo que usted quería. Ahora, en este caso, si el juez declara con lugar la demanda, usted todavía podría querer algo intermedio, derivado de la discusión del proyecto de partición. Usted no quería que hubiera división de la cosa común, y el juez le resolvió lo contrario, declaró con lugar la demanda, digamos que esa parte ya la perdió. Pero, a lo mejor, resulta que en el camino del proyecto de partición, usted estaba contenta con él, y resulta que el que está inconforme con el proyecto de partición soy yo, que era el demandante. Usted va a querer que aprueben ese proyecto de partición, o al revés, usted no solo no quería que se dividiera la cosa común, sino que además está inconforme con el proyecto de partición, y yo que soy el demandante sí estaba conforme con el proyecto. Entonces igual, si el juez va a declarar con lugar esa demanda, a pesar de la oposición suya, no sabemos si usted va a estar de acuerdo o no con el proyecto de partición. Entonces tiene que tener un agregado a ese respecto, similar al que platicábamos con la demanda. Entonces usted pediría, en el caso del juicio oral de división de la cosa común, cuando usted está contestando la demanda, usted pide que se declare sin lugar la demanda. Una siguiente, que si el señor juez decidiera declarar con lugar la demanda, según el caso se apruebe o se apruebe el proyecto de partición. Pone siempre ese según el caso, todavía no sabemos cómo va a ser el proyecto de partición, y le agrega una de las cosas y se acabó. Se apruebe sin prueba, porque usted todavía no sabe. A lo mejor resulta que el proyecto de partición usted está contento con él, no tendría por qué querer que lo pruebe. ¿Más dudas del juicio oral? Cuanto a la división de la cosa común, Ajá. si usted no, digamos, no hay ningún motivo por el cual no se pueda dividir la cosa, el bien y mal, usted tiene que contestar la demanda, igual. No. De hecho, como les decía en la clase, normalmente ni siquiera va a tener esa oportunidad. ¿Por qué? Porque la ley dice, en la fase de conciliación, el juez procurará venir a las partes sobre el nombramiento de partidor, y si no se pusieron de acuerdo, él hará la designación. O sea, que sea como sea, en la fase de conciliación, usted sale como un partidor nombrado. Entonces, normalmente, no porque lo diga expresamente la ley, pero normalmente, ¿qué hace el juez? Usted y yo somos contrapartes, nos pusimos de acuerdo en el proyecto de partición, vamos a nombrar al notario Juan Pérez como partidor, y el juez dice, estamos de acuerdo en que se nombre ese notario, el juez dice, bueno, ¿están de acuerdo o no? Se acabó, cierro la audiencia, gracias por venir, vamos afuera. O no nos ponemos de acuerdo, y entonces el juez dice, bueno, pues entonces nombro al notario Carlos Martínez, y se acabó, cierro la audiencia. Normalmente el juez hace eso, o sea, ya ni siquiera, supongamos que usted la demanda, ya ni siquiera le pregunta a usted quiere contestar o no quiere contestar, sino cierra la audiencia. Por eso es que les decía yo que cuando uno se quiere oponer a la demanda, porque resulta que a lo mejor había un pacto de indivisión que estaba vigente, por ejemplo, usted en ese momento, cuando todavía estamos en la fase de conciliación, le tiene que decir al juez, señor juez, le pido que
se diligencien las demás fases de la audiencia, porque yo me quiero oponer a esta demanda. De todos modos, va a tener un partidor nombrado, pero usted quiere presentar una contestación de demanda. Pero después de haber nombrado al partidor. Sí. Digamos, si usted no quiere contestar ni nada, simplemente así. Simplemente deja que el juez cierre la audiencia. El juez a lo mejor nombra al partidor y dice, bueno, que muchos jueces hacen eso. Preguntan si alguna de las partes tiene algo que agregar, entonces si alguna de las partes quiere decir, se puede cerrar la audiencia y vamos. No llega ni con ningún memorial ni nada. No. Sí. No, entonces todo eso se lleva a cabo en la única audiencia entonces del juicio oral. No, porque recuérdese que después, estamos hablando de un juicio oral de edición de la cosa común, después va a tener que haber por lo menos una audiencia más para discutir el proyecto de partición. Por lo menos. Porque también pudiera ser que el partidor necesite instrucciones de declaraciones, se las pide a las partes no se las dan, y entonces a solicitud del partidor el juez convoca una audiencia solo para eso. Después vendría la presentación del proyecto de partición y hay otra audiencia para discutir el proyecto de partición. Entonces, esas serían las audiencias que habría. Y aparte, si yo me quería oponer y presento una contestación de demanda y vamos a recibir pruebas, etcétera, pues habrá más audiencias con cualquier otro juicio oral. ¿Las dudas, alguien? ¿Listos para el examen entonces? Así como el ejercicio que ustedes dijeron en pasado de que algo que las partes tuvieran fuera en el sumario que eso hubiera sido ordinaria o oral. Algo que por su naturaleza sea oral y las partes convienen llevar sea por su naturaleza sea sumaria y quiera llevar un juicio oral. ¿Se puede? Lo que pasa es que los dos artículos, el 199 que se refiere al juicio oral y el 229 que se refiere al sumario, los dos en su último inciso dicen los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deben seguir como está ahí. Entonces, no importa, hablando ahora del juicio oral, no importa si la ley señalaba la vía del juicio sumario o señalaba la vía del juicio ordinario, si usted quiere, puede aplicar la vía del juicio oral. Y en la demanda debo indicar que la vía procesal es por convenio de las partes. Sí, pues, o sea, digamos, en su objeto de la comparecencia, usted solo dice, comparece con el lugar de mano oral en contra fulano de tal, el lugar de su presidencia, el lugar de su justificado, etc. Ya en sus hechos, cuando narre los hechos, entonces, pues, expondrá de dónde viene la controversia, cuál es la controversia, y luego sí tendrá que incluir un parrafito diciendo que normalmente esa controversia debería considerarse, por ejemplo, por la vía del juicio ordinario, pero en el contrato tal quedó establecido que las partes nos sometamos a la vía del juicio oral. No, como eso exactamente era lo que iba a preguntar. Para poder hacer ese convenio, si es necesario que exista un documento legal en el cual se establece que las partes se someten a llevar cualquier otro asunto al juicio oral. Sí, Sí. sí. A mí me nació una pregunta de la atención alimenticia. Ajá. Pues más que todo para aclarar si lo que se está, si la persona está pidiendo una reducción en la pensión alimenticia o bien un aumento, ya no se está discutiendo la obligación de dar la pensión, sino porque ya se estaría dando, pero ya no se pide la pensión provisional o no es. Depende de qué estemos hablando. Al final de cuentas, es un asunto relativo a la obligación de prestar alimentos. Y digamos que el trámite es el mismo. Entonces, usted como demandante pidiendo que se aumente la pensión alimenticia, lo recomendable sería que pidiera que provisionalmente se aumente la pensión alimenticia a tanto. Y muy probablemente, si es algo pues más o menos evidente, digamos, el juez se lo va a conceder. Ahora, como demandante pidiendo que se reduzca la pensión alimenticia, pues a lo mejor usted podría pedirlo todavía. Hay una sentencia de amparo en la que en realidad el amparo estaba tramitado sobre todo por otro asunto, pero la Corte de Constitucionalidad
menciona de pasada el tema, porque en ese caso se estaba promoviendo una demanda de reducción de la pensión alimenticia y el demandante pidió que provisionalmente se redujera la cantidad de tanto la pensión alimenticia y el juez concedió eso. Entonces el juez dijo provisionalmente reduzco, podemos hacer una pensión de 10.000 quetzales, el juez provisionalmente dijo reduzco la pensión a 10.000 quetzales. Entonces la Corte de Constitucionalidad se refirió al otro tema que en realidad era lo que provocaba el amparo y dijo que el otro tema efectivamente constituía una violación, que por eso debía concederse el amparo. Pero además de pasada dijo, en materia de familia, invocando que el artículo 12 de la Ley de Tribunales de Familia, los jueces con sus facultades discrecionales deben procurar que la parte más débil en la relación familiar quede adecuadamente protegida. Y si resulta que a este niño le estamos reduciendo su pensión alimenticia sin tener todavía suficientes elementos de juicio para saber si eso procedía o no, no lo estamos dejando adecuadamente protegido y por lo tanto no debería hacerse. Entonces, para concluir, usted podría pedirlo, pero el tribunal debería otorgárselo si lo estima procedente solo en el caso de que se esté pidiendo un aumento y debería evitarlo en el caso de que se esté pidiendo una reducción. ¿Más dudas? Yo tenía una que pregunto mañana. Si yo estoy si me demandan a mí una pensión alimenticia que ya fue fijada en un juicio de divorcio, ¿podría interponer una excepción previa de los juzgados? Sí. Sí se puede. Porque es amigo, si se interponía una cosa juzgada, porque el fondo del asunto del divorcio no fueron los alimentos con el divorcio en sí, pero de una asesinaron, o si podía poner una trayectoria de lo que fuera, pues, de alimentos ya fijados o algo así. No, es más propio una de cosa juzgada, porque el tema como tal ya está resuelto. Y ese es un caso en el que la ley permite que la fijación, no solo permite, sino que obliga, que permite que la fijación se haga solo en juicio oral y que si hay divorcio, obliga a que el juez se pronuncie sobre los alimentos. Entonces, no es algo que no hubiera tenido que decidirse en el divorcio, digamos, sino que al contrario, es por disposición imperativa de la ley que el juez debe pronunciarse por los alimentos, a no ser que hubiera funcionado al revés la cosa, esté planteado un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, usted presenta una demanda de divorcio y entonces ya sea usted misma o su contraparte cuando conteste la demanda dice, señor juez, yo le pido a usted que no se pronuncie sobre la pensión alimenticia porque eso ya se está discutiendo en el juicio oral tal, sino, o ya hay una sentencia en donde se fija la pensión en la cantidad de tanto. Si no fuera ese el caso, el juez está obligado por ley a pronunciarse sobre la pensión alimenticia, incluso en el caso de que fuera por ejemplo, que fueron un divorcio con mutuo consentimiento, las dos partes se pusieron de acuerdo en que querían el divorcio, por lo tanto, como vamos a ver, entre otras cosas, se tienen que poner de acuerdo también sobre el monto de la pensión alimenticia. Aún en ese caso, la sentencia de divorcio que dice el juez debe tener un pronunciamiento respecto a los alimentos, que obviamente será la pensión alimenticia en que se pusieron de acuerdo a las partes, pero lo tiene que decir la sentencia de divorcio. Y si no había niños y el demandante renunció a su derecho a alimentos, igual los podría pedir luego y poner una excepción de juzgada porque en algún momento renunció al derecho a recibir alimentos. Lo que pasa es que ahí se pone más complicado el asunto, porque muchas veces se tiene la mala costumbre de, sea en una demanda de divorcio ordinario o en una solicitud de divorcio por mutuo consentimiento, decir la cónyuge mujer renuncia a la pensión alimenticia que pudiera corresponderle por tener medios propios de subsistencia. Pero es una mala costumbre, porque en realidad es algo que no se puede hacer, porque la ley establece que el derecho a percibir alimentos es irrenunciable. Se puede renunciar a las pensiones pasadas, dice la ley, pero no a las futuras. Entonces la señora en realidad no puede renunciar a la pensión alimenticia que pudiera corresponder. La señora lo que sí puede hacer es pedir que no se fije pensión alimenticia a su favor, que es distinto. Porque la ley dice, dentro de los puntos que debe contener el convenio de divorcio, por ejemplo, el convenio, dice pensión alimenticia que debe pagar el marido a la mujer si ésta no tuviera medios propios de subsistencia. Entonces, sí está esa posibilidad de pedir que no se fije, pero no de renunciar. Sí, al pedir que no se fije, yo podría pedirlo más adelante en otro proceso.
Dependería. Yo lo vería como una cuestión bien relativa. Porque digamos, usted está casada, una señora está casada. Y entonces la señora decide divorciarse de su esposo, lo demanda o se ponen de acuerdo por mutuo consentimiento, presentan su solicitud y ya sea en su demanda de divorcio o en la solicitud que presentan de mutuo acuerdo, la señora dice: yo tengo medios propios de subsistencia y pido que no se fije pensión alimenticia, por favor. Y entonces el juez en su sentencia obviamente dice: no se fija pensión alimenticia a favor de la cónyuge mujer. Luego resulta que esta señora, a lo mejor sus medios propios de subsistencia era porque tenía un restaurante que era muy exitoso y después al restaurante le va mal, quiebra y ahora sí ya tiene la necesidad. Dentro de las personas que están recíprocamente obligadas a darse alimentos están los cónyuges. Entonces, en el momento en que ella presentó su solicitud de divorcio, ella era cónyuge y pudo haber pedido alimentos. 5 años después que le fue mal en su restaurante, ella ya no es cónyuge de esta persona. Para mí sería muy defendible. Nunca he visto un caso en la práctica, no les sé decir que resolvería un juez, pero para mí sería muy defendible el decir: esta señora ni siquiera tiene una vinculación conmigo que le permita reclamarme la fijación de una pensión alimenticia. Es mi ex esposa, no es mi esposa, y ya se le fue mal, que mire qué hace. Pero en este caso también ya habría prescrito el derecho de ella a reclamar la pensión alimenticia. No, por la prescripción no opera ahí, porque es que la prescripción, en cuanto a las pensiones alimenticias, sí tenemos un plazo de prescripción de 2 años, pero lo que pasa con ese plazo de prescripción no es que sea un plazo de prescripción para pedir la fijación de la pensión alimenticia, sino es un plazo de prescripción para reclamar las pensiones alimenticias, que es distinto. O sea, digamos, supóngase que a mí se me ocurre que ya no quiero dar gasto en mi casa y pasamos en esa situación 2 años y medio y luego me reclaman la fijación de una pensión alimenticia. Yo no podría decir: mira, aquí ya operó la prescripción porque yo desde esos 2 años no doy gasto, en 2 años no me han reclamado, mala suerte. No es eso, sino los 2 años sobre todo operan en el sentido de decir: usted presenta una demanda, fija una pensión alimenticia y ya con la pensión alimenticia fijada, ese señor, digamos, que cumple con pagar la pensión 3 meses y luego deja de pagar. Y entonces resulta que 5 años después usted presenta una demanda, que en este caso debe ser una ejecución en vía de premio, reclamando el pago de esos 5 años de pensiones alimenticias atrasadas. Entonces el señor se puede decir: bueno, aquí operó la prescripción, porque hay un plazo de prescripción de 2 años. Pero como ocurre con todas las prestaciones de tracto sucesivo, las que se van repitiendo periódicamente, la prescripción ahí opera. Cada periodo es una obligación independiente, entonces la prescripción opera en cuanto a cada periodo independiente. Entonces, en ese caso, no pasaría que el juez diga: bueno, tiene razón este señor, y como usted estaba reclamando 5 años y nos excedemos de los 2 años, entonces usted no tiene derecho a nada. Entonces diría: ya operó la prescripción con respecto a todo lo que estaba más allá de los 2 últimos años, entonces lo conviene que le pague solo los últimos años. Una pregunta, 2 preguntas más que todo, pero el señor le hago. En el artículo 283 en su segundo párrafo dice que cuando el padre o la madre por sus circunstancias personales se interponieren no puedan proporcionar alimentos a sus hijos, en ese caso, ya sea el papá o la mamá, pueden promover una demanda solicitando alimentos a los abuelos de sus hijos. En ese caso, entonces, bajo este artículo tendríamos que estructurar todo nuestro memorial. La norma dice: están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los descendientes de hermanos, cuando el padre, por sus circunstancias personales que pudieran no estuvieran en la posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos, y la madre tampoco pudiera hacerlo. Esta obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de esos. Su pregunta es que en base a este artículo, entonces, teniendo como base este artículo, es que tendríamos que estructurar nuestro memorial en caso de que, suponga que yo sea el papá y no tengo cómo darle alimentos a mis hijos. En base a este artículo, entonces yo podría promover la demanda contra mis papás para exigir los alimentos a sus nietos. sí, lo que pasa es que no sé, donde me perdí un poco es
en el hecho de que no sería solo ese artículo el que le fundamenta su demanda, porque además están los otros, el de que los alimentos son proporcionados a las circunstancias personales pecuniarias y todos los demás siguen operando, pero digamos que lo específico de su caso concreto sería eso. Y en caso de que no existiera un padre, si tuviera un tutor, por así decirlo, el tutor estaría obligado en representación de los hijos a exigir, en representación de sus pupilos a exigir el pago de alimentos a los abuelos de los niños, o en ese caso sí. Y en caso de que fueran hermanos, supóngase, el hermano al cual yo le tendría que exigir los alimentos tiene que ser mayor de edad. Por supuesto. Sí, de lo contrario no podría ser más. Pues digamos que la ley no lo establece como requisito, y si usted tiene un hermano menor de edad que heredó del tío rico un montón de dinero, yo no vería propiamente una norma que impida que usted haga la reclamación. Lo que sí vería es que en la práctica lo más probable es que el juez se la deje en su lugar, buscando aquello de proteger el interés superior del niño. ¿Alguna otra duda? Ya que existe la obligación en un juicio de divorcio, cuando se hace acerca de los alimentos, si una vez iniciado este juicio de divorcio, luego se inicia un proceso de fijación de alimentos, ¿se puede hacer una excepción previa de litispendencia? No. Okay. No se puede porque no existe, no se dan las tres identidades que se exigen para que exista la litispendencia. Los sujetos sí son los mismos, pero el objeto y la causa no. El objeto y la causa, digamos que tienen algo en común, pero no son lo mismo. Sobre todo la causa. Digamos, es una demanda de divorcio que se presenta por infidelidad del cónyuge. Esa es la causa de la demanda de divorcio. La causa de la demanda de fijación de pensión alimenticia es porque este señor es papá de niño y no quiere pagar pensión alimenticia. Son causas totalmente distintas. El objeto primordial en el divorcio es la disolución del vínculo conyugal, y solo como consecuencia de eso es que se hacen las otras declaraciones, incluyendo la fijación de la pensión alimenticia, pero no es el objeto principal, y en el otro caso sí. Entonces yo vería que no es posible esto. Yo lo que creería ahí es que en el primer caso en el que exista una sentencia firme, usted tendría que acreditarle eso al juez que conoce del otro caso, aun cuando haya pasado la oportunidad para contestar la demanda o para plantear cualquier otra defensa, y acreditarle que ya hay un pronunciamiento firme de otro juez respecto al tema de los alimentos, que por lo tanto lo que usted que en sentencia no se pronuncie sobre ese tema. Tengo una duda en el juicio oral de división de la cosa común. Usted dijo que no era como muy frecuente lo del pacto de indivisión. Pero yo tenía la duda de que si existe un pacto de indivisión y usted no quiere que se divida la cosa común, y es más, existe este pacto, ahí se podría interponer una excepción previa. O sea, digamos como ¿Una excepción previa? No, yo decía previa, se me ocurría a mí, pues, de falta de cumplimiento del plazo al que se tuvo todo el derecho para que la otra parte pudiera dividir la cosa común. Y es que me da duda porque en el artículo aparte dice, en el segundo párrafo, la autoridad judicial, sin embargo, cuando le exigen graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común. Como que demostrar en mi contestación que no existen tales circunstancias graves como para que se divida, y si aún así se divida, o sea, que a mí, digamos, imagínense, no me conviene tenerlo dividido, entonces mejor que lo remate, pues. Pero no sé si se podría interponer una excepción previa o sería perentorio. Yo no creo que en ese caso proceda una excepción previa, porque aquí no es, digamos, usted y yo somos contrapartes. Yo demandante, usted demandada. Yo quiero que se divida la cosa común y usted no quiere, haciendo valer este pacto de indivisión. No es que mi derecho de pedir la indivisión esté sujeto a un plazo. Mi derecho de pedir la indivisión lo tengo desde que soy propietario del bien. Distinto de lo que pasa, por ejemplo, cuando usted quiere que yo le pague una cantidad de dinero, pero habíamos celebrado un contrato de mutuo y en el contrato de mutuo establecimos que yo le iba a pagar el 15 de octubre de este año. Entonces ahí hay una falta de cumplimiento del plazo a que está sujeta a la obligación. En este otro caso, en el que estamos hablando de la división de la cosa común, no es que mi derecho de pedir la división esté sujeto a un plazo.
yo tengo ese derecho. Desde el momento que soy propietario tengo derecho a pedir la indivisión. Digamos que temporalmente hicimos ese pacto y que es válido entre las partes, pero para mí eso podría fundamentar la contestación de la demanda o en todo caso fundamentar una excepción perentoria, que sería lo más propio, pero no una excepción previa. Si se planteara como excepción perentoria, ¿cuál sería mi petición? Que se declare con lugar la excepción perentoria del nombre que usted le ponga, supóngase de existencia de pacto de indivisión. En consecuencia, que existe un pacto de indivisión que impide la división de la cosa común consistente en la finca tal por tal de libertad. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Qué clase será la del sábado? No sé, les pongo un mensaje. M215. M215, gracias. Siempre a las 8. Siempre a las 8. Bueno, entonces si no hay más dudas, le damos vuelta a la página y empezamos a hablar de un tema totalmente distinto, que es lo que en nuestra legislación se conoce como la jurisdicción voluntaria. Respecto a la jurisdicción voluntaria, existen un montón de discusiones, incluso en cuanto a la misma terminología que se emplea. Pero a pesar si es jurisdicción o no es jurisdicción, porque en realidad el juez aquí no está juzgando, sino que más está ejerciendo su autoridad judicial para darle certeza a algo, o que si en realidad es algo que es voluntario, porque en la mayoría de casos no es que yo acuda al juez porque quiero, sino porque alguna norma jurídica me pide una declaración judicial. Al final de cuentas no importa tanto, el hecho es que la legislación le denomina esto como jurisdicción voluntaria, y entonces es jurisdicción voluntaria. La idea aquí son ciertos casos en los que no existe una controversia entre partes. Esa es la nota característica, digamos, de la jurisdicción voluntaria. No existe una controversia entre partes. Y al no existir una controversia entre partes, aún en ausencia de controversia, la ley en muchos casos exige una declaración del juez. Por ejemplo, en el caso del divorcio, los dos cónyuges pueden estar de acuerdo en que se quieren divorciar, pero no es posible acudir ante el notario y hacer unas diligencias voluntarias extrajudiciales de divorcio, por ejemplo. O no es posible colgar una escritura de divorcio o un acta de divorcio como fue el acta de matrimonio y divorciarse. No se puede. ¿Por qué? Porque la ley exige que exista una declaración judicial. En otros países se puede. Aquí, ¿por qué necesitamos la declaración judicial? Porque la ley lo establece, no hay otra razón. Entonces, la mayoría de casos que tenemos de jurisdicción voluntaria son por eso. La ley, para darle certeza a una determinada situación, exige que exista una declaración judicial, a pesar de que no existe una contienda entre partes. Y luego hay otros asuntos en que, aún en ausencia de un requisito legal, de una orden legal de que existe una declaración judicial, a mí me interesa la participación del juez por alguna razón. Ejemplo típico de esto son aquellos casos en los que yo quiero hacerle saber fehacientemente a una persona algo. Entonces presento unas diligencias voluntarias de notificación, pido que el juez le notifique aquello que yo le quiero hacer saber para que quede plena constancia de que esa persona se enteró. Entonces todos esos casos es lo que la ley conoce como jurisdicción voluntaria, que a su vez están contenidos dentro de una categoría a la que la ley denomina procesos especiales. Esa categoría de procesos especiales se divide en dos: la jurisdicción voluntaria, que es de lo que estamos hablando, y el proceso sucesorio, de lo que vamos a hablar también más adelante. Al final de cuentas, en esencia, ninguno de los dos, ni la jurisdicción voluntaria ni los procesos especiales, son procesos. Entonces la terminología misma de procesos especiales es una terminología equivocada. Nada de todo eso que se contempla ahí corresponde
por su naturaleza a lo que conocemos como proceso. ¿Y por qué no? ¿Qué es el proceso? El proceso, recordarán ustedes, que es una serie ordenada de actos que se desarrollan sucesivamente con el objeto de que en una sentencia el juez decida una controversia sometida a su conocimiento. Entonces aquí ni hay sentencia, salvo algún par de casos, pero sobre todo no hay una controversia que el juez resuelva. Solo, como decíamos, tiene una participación, ya sea porque la ley lo exige o por voluntad de las partes, pero no hay una controversia que pueda resolver. No pasa eso en la jurisdicción voluntaria, ni pasa eso en el proceso sucesorio. No vamos a ver en su momento, tampoco hay una controversia que el juez resuelva, simplemente se necesita la participación del juez para, en definitiva, decidir si el heredero es Juan o es Pedro, pero nada más. Ya si hay una verdadera controversia, tanto en estos procesos de jurisdicción voluntaria o en el proceso sucesorio, tenemos que acudir a un verdadero proceso. Así, por ejemplo, si en un juicio de estos, en un procedimiento de estos de jurisdicción voluntaria, supongamos que era uno de declaratoria de ausencia y hay alguien que se opone a que se declare ausente a la persona, ya vamos a ver que la ley me ordena que me remita entonces ya así a un proceso contencioso. O si en un proceso sucesorio, por ejemplo, era testamentario, el testador dejó un testamento y luego resulta que hay alguien que considera que la firma del testador es falsa o que alguno de los herederos es indigno o lo que ustedes quieran, pues entonces hay que acudir a un juicio ordinario para discutir ese tema, no lo discutimos, no lo resuelve el juez en un proceso sucesorio como tal. Entonces, para resumir el punto, nada de todo esto que la ley considera como procesos especiales son en realidad procesos, son procedimientos. Pero al final de cuentas es la terminología que usa la ley, por lo tanto es la que tenemos que emplear. En este caso existen, para empezar, algún par de artículos que nos señalan unas normas generales de este tema. Entonces es el artículo 401 del Código. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por todos los interesados se requiere la intervención del juez sin que esté promovida ni se tomada cuestión alguna entre partes determinadas, que era lo que hablábamos. En el artículo 402, las informaciones que las leyes exigen para la realización de ciertos actos, como el otorgamiento de autorizaciones judiciales, rectificación de partidas, etc., y todos los que no estuvieran especialmente reglamentados, se sujetarán a lo dispuesto en este título, aplicándose además lo que particularmente establezcan como requisito especial las leyes respectivas. 403. Las solicitudes relativas a la jurisdicción voluntaria se formularán por escrito ante los jueces de primera instancia y cuando fuera necesaria audiencia de alguna persona se le notificará para que dentro del tercer día la acude. Los documentos que se presentaran y las justificaciones que se ofrecieran serán recibidos sin necesidad de citación. Se oirá al Ministerio Público, primero cuando la solicitud promovida afecta a los intereses públicos y segundo cuando se refiere a personas incapaces o ausentes. Entonces aquí ya hay un par de cuestiones que son interesantes. Primero, la competencia. Primero, la competencia. La norma establece que el juez competente para conocer de asuntos de jurisdicción voluntaria es un juez de primera instancia. El juez de paz no debería conocer asuntos de jurisdicción voluntaria. Bueno, ¿les van a pasar la evaluación de catedral? Buenas tardes, les saluda el departamento docente. Les voy a dar acceso por oración unos minutos para llenar la evaluación del desempeño del juez. Solo para confirmar, este es el curso de catedrático Roberto René Alonso García y el curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil 2, ¿verdad?
Pues entonces decíamos que de conformidad con esta norma, en primer lugar, el competente para realizar asuntos de jurisdicción voluntaria es siempre un juez de la primera instancia. Recuérdense que eso nos incluye también a un juez de familia, de nada, porque el juez de familia tiene la categoría de juez de primera instancia. Luego hay que remarcar aquí también el hecho de que se menciona la posibilidad de que en algunos casos haya que oír al Ministerio Público. En todos estos casos de los procedimientos de jurisdicción voluntaria que ustedes vean Ministerio Público, actualmente es la Procuraduría General de la Nación. Lo que pasa es que antes, lo que habían nacido ustedes, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación eran una sola institución. La institución era la Procuraduría General de la Nación y luego lo separaron poniendo aparte el Ministerio Público. Entonces, eso fue a raíz de las reformas constitucionales de 1993. Y entonces, ahí se da una situación bien peculiar. Vamos a ver si tengo una constitución por acá. Las normas que quedaron fueron los artículos 251 y 252 de la Constitución. El 251 regula el Ministerio Público y dice: el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Y luego lo que nos interesa es ese parrafito. Entonces, ¿qué dice?
una institución auxiliar de los tribunales que debe velar por el estricto cumplimiento de las leyes. Y luego la Procuraduría General de la Nación dice: la Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Y ya luego cuestiones relativas a la organización de la institución, pero dice funciones de asesoría. Lo que hace actualmente la Procuraduría General de la Nación en estos casos es, en todos estos procedimientos de jurisdicción voluntaria, en donde hay que darle audiencia, porque no en todos hay que darle audiencia, en donde hay que darle audiencia, su función es establecer que en el proceso o en el procedimiento efectivamente se hayan agotado los trámites y se hayan cumplido con los requisitos que la ley establece. Y si se cumplió con todo, la Procuraduría da un dictamen favorable en el sentido de que puede procederse a resolver el tema, pues, declarando con lugar las diligencias, o en caso de que estime que las diligencias no son procedentes, pues da un dictamen en el sentido de considerar que las diligencias deben declararse sin lugar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en realidad la institución en ese caso? En realidad lo que está haciendo es ejerciendo una función auxiliar de los tribunales consistente en velar por el estricto cumplimiento del país. Pero si nos vamos a estas dos normas o a esos dos parrafitos que acabamos de leer, eso en realidad sería propiamente una función del Ministerio Público de conformidad con la Reforma Constitucional. Lo que pasa es que la reforma constitucional le hicieron mal, porque la idea fue que funcionara como de verdad funciona actualmente. El Ministerio Público para asuntos penales y la Procuraduría General de la Nación para representación del Estado y todo lo demás que no sea penal. Pero como dejaron esta redacción defectuosa, pues se quedó esa incertidumbre a raíz de la reforma constitucional. En realidad, en estos casos que decía Ministerio Público, si seguía siendo Ministerio Público o era Procuraduría General de la Nación. Entonces, con una salida de aquellas que se ven con mucha frecuencia en nuestro sistema jurídico, lo que hicieron para, muy entre comillas, solucionar el problema fue que emitieron un decreto del Congreso, que es el decreto 25/97, en donde se hace ya, pues se trata de hacer la separación taxativa. Entonces dice que todas aquellas leyes que hubieran estado vigentes antes de esta reforma constitucional y que en ellas se mencionara al Ministerio Público, debe entenderse que se tratan del Ministerio Público cuando se trata de asuntos penales. Incluso hacen más el detalle ahí porque dice penal, procesal penal, penitenciario y no sé qué cosas. Y de asuntos de la Procuraduría General de la Nación en todos los demás casos. Y como producto de eso, por supuesto que es una norma inconstitucional, pero nadie plantea la inconstitucionalidad. Entonces, como producto de eso, es que todos estos asuntos de los que vamos a platicar aquí, cuando en el código se menciona Procuraduría General de la Nación, cuando se menciona Ministerio Público, en realidad estamos hablando de Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría es la que se pronuncia en todos estos casos. Y finalmente de esta norma, nos interesa también el párrafo intermedio que dice: los documentos que se presentaran y las justificaciones que se ofrecieran serán recibidos sin necesidad de citación. Esto ya nos empieza a dar la idea, que de hecho se confirma más adelante, de que en los procedimientos de jurisdicción voluntaria no seguimos etapas tan estrictamente ni requisitos tan estrictos como lo que ocurre en los procesos propiamente dicho, en los contenciosos. En un proceso propiamente dicho, pues hay que citar a la parte contraria con 2 días de antelación para la resolución de la prueba. Aquí, como ni siquiera hay partes contrarias, podrán haber otros interesados en el tema, pero no hay ni siquiera partes contrarias, pues dice aquí que se recibe sin necesidad de citación. Y no hay propiamente etapas procesales en estos procedimientos, y sobre todo no hay preclusión propiamente dicha, de tal manera que en un proceso contencioso, si yo presento una demanda y no pruebo los hechos constitutivos de mi pretensión, ¿cuál sería la consecuencia? Y pues de todos modos tienen que dictar sentencia, y va a dictar una sentencia declarando sin lugar aquello que lo estaba pidiendo. En un procedimiento de jurisdicción voluntaria, si supuestamente se agotaron todos los trámites
y digamos que era un asunto en el que la Procuraduría General de la Nación tenía que dar su opinión. Le pedimos su opinión a la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría dice, mire, aquí tenían que haber hecho publicaciones y nunca las hicieron. La consecuencia no es que el juez diga, bueno, como no se cumplió este paso, declaro sin lugar la solicitud, sino que se completa aquello que estuvo mal, aquello que no se hizo, aquello que se hizo mal. Se vuelve a hacer, se le vuelve a pedir opinión a la Procuraduría General de la Nación. Y ya cuando todo esté bien, muchas veces hay que arreglar las cosas 1, 2, 5, hasta 10 veces. Ya cuando todo esté bien, porque el juez está en condiciones de resolver. Sigue siendo el 404, si la solicitud se opusiera a alguno que tenga derecho para hacerlo, el asunto será declarado contencioso para que las partes acudan donde corresponde a sus derechos. Era lo que decíamos al inicio, que tan es cierto que no son procesos estos, que en el caso de que de verdad existe una controversia entre partes, hay que dilucidarla por la vía procesal correspondiente, normalmente no aquí dentro del procedimiento de resolución voluntaria, salvo algunas excepciones. Si la solicitud se hiciera porque no tenga derecho en el asunto, el juez la de oficio. Y finalmente, el juez podrá variar o modificar las providencias que dictare sin sujetarse a los términos y formas establecidos para la resolución contenciosa, que es más o menos en lo que se ampara este funcionamiento práctico que les digo, que en realidad aquí no opera la preclusión propiamente, sino de lo que se trata es de agotar ciertos trámites, ni siquiera en un orden específico. Normalmente, vamos a ir viendo cada uno de los procedimientos de conducción voluntaria, cuando se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación, lo único que se respeta es que eso es lo último que se hace, pero ya todo lo que va antes, si había que hacer publicaciones, oír testigos, recibir algún otro tipo de prueba, en el orden en que se haga no importa, lo que importa es que se haga. Entonces, si primero quiero hacer las publicaciones, magnífico, o si primero quiero que se oigan los testigos, pues igual. La cosa es que todo esté hecho y no importa, no hay un periodo para hacerlo, por eso por desinterés. Estas son cosas que deberían tardar 2, 3 meses llevando un trámite normal, pero hay procedimientos de autorización voluntaria que tardan años, no porque sea algo complicado, sino simplemente porque al abogado no le interesó promover que se llevaran a cabo todas estas etapas. Tarda ahí porque nunca llegó a los testigos para que los escucharan, por ejemplo, pero no pasa como pasa en el juicio ordinario, que tenemos 30 días, no pasan esos 30 días y ya no se puede hacer la declaración, aquí no tenemos un periodo de prueba. Entonces, son las generalidades de los procedimientos de protección voluntaria. No sé si tenemos dudas hasta aquí. Bueno, entonces creo que lo dejamos por ahí, nos vemos el sábado. La persona que no hizo el examen es usted, no. Es Ricardo, ¿verdad? Ricardo. ¿Él no está? Bueno, terminamos entonces, nos vemos el sábado, 8 en punto.